Pero si seguimos, ¿alguien levantó la mano? Perdón, escuché algo. Ok. Entonces, si seguimos contaminando, construyendo sin ver el medio ambiente, porque yo creo en el desarrollo. Un país tiene que tener desarrollo, avance, tiene que tener tecnología, pero al mismo tiempo, paralelamente, cuidar el medio ambiente. Aquí podemos ver que se aumenta 1.5 grados, o sea, solamente, ni siquiera un grado más, la mitad de un grado, el 14%, o sea, el 14% de la Tierra va a tener calor extremo. El 0.40 metros aumenta el nivel del mar. Y ustedes van a decir, son 40, que 0.40 metros son 40 centímetros. No, 40 centímetros es insignificante. Pero actualmente muchas islas se han visto afectadas por el cambio climático. Al aumentar el nivel del mar, entonces las islas se van, o sea, el agua llega sobre las islas y estas van a ir desapareciendo. La seguridad alimentaria, la reducción de los cultivos. Si hay una crisis ecológica, no podemos alimentarnos. ¿Por qué? Porque lo que sea que nosotros, tanto que nos gusta el arroz, que nos gusta las verduras, que nos gusta el pollo, el ganado, la carne, el puerco, todo eso se ve afectado por el cambio climático y a largo plazo o corto plazo no lo vamos a ver. La pesca, los que les gustan el camarón, el pescado, el calamar, los ceviches, todos sus derivados van a tener una disminución. Entonces es importante hacer acciones. Yo creo en las acciones que se hacen internamente, no mucho en las acciones que podemos ver que el hub del cambio climático, que ahorita vamos a ver la conferencia de las partes, que todo eso, muchos de esos acuerdos, compromisos, los realizan los países, pero a la hora de la hora no actúan ni hacen nada. Entonces, realmente lo que nosotros podemos hacer en nuestras casas, en nuestros hogares, es cuidar y preservar el medio ambiente. Bueno, las siguientes acuerdos internacionales, ¿logran verlo? Acuerdos internacionales, la diapositiva. Sí. Sí. Okay. Ahí vamos, aquí vamos a ver uno de los acuerdos internacionales. Tanto Panamá como muchos países están en los acuerdos internacionales. Existen muchos acuerdos internacionales que se derivan desde la primera década del siglo XX, pero vamos a hablar de los principales, 3 principales. Por ejemplo, tenemos el Acuerdo de París, que el Acuerdo de París se hizo en el 2015 en la COP21. ¿Qué significa COP? Conferencia de las Partes, que este nombre se dio para, por decirlo así, que todos los países de la Organización de las Naciones Unidas tienen participación en la convención y que las decisiones son unánimes. ¿Qué quiere decir? Que si un país no está de acuerdo con un compromiso, no se cumple. Tienen que estar todos de acuerdo. Y en el 2015, por primera vez, hace que todos los países tengan una causa común para emprender esfuerzos para combatir el cambio climático. Aquí en el Acuerdo de París se crea algo, la Agenda 2030, donde tienen mucho con diferentes metas, objetivos, visiones en diferentes ámbitos, sobre igualdad de género, sobre desempleo, sobre educación, pero además de esos compromisos para aumentar la economía de los países, también se crearon los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos 17 objetivos entran en la Agenda 2030, de los cuales se decía, y digo se decía porque ya no, se decía que para el 2030 teníamos que disminuir y no llegar a ese 1.5 grados centígrados que los científicos ya habían predecido que nosotros íbamos a llegar. Ya ahorita en el 2024, ya el planeta aumentó 1.5. Ya ahora en la COP28 de Dubái, que fue en noviembre, diciembre del año pasado, los objetivos y las metas es mantenerlo al 2030. Pero bueno, ya me adelanté un poco.
reducir las emisiones globales de efecto invernadero un 43% hasta el 2030 y un 60% hasta el 2035 en relación al 2019. Claro, porque ya la meta no la pudimos cumplir, el Acuerdo de París. Entonces ahora la meta es mantener, que se logre o no se logre y es otra cosa. Y el Acuerdo de Escazú. ¿Por qué el Acuerdo de Escazú? Pues el objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada y a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y acceder a la justicia cuando sus derechos hayan sido vulnerados. Bueno, el Acuerdo de Escazú se creó específicamente el 4 de marzo del 2018 en Escazú, un lugar en Costa Rica que se llama Escazú, donde se firmó el Acuerdo de Escazú, donde más de 24 países de América Latina y el Caribe asistieron a Costa Rica. ¿Por qué motivo? Porque se dio una incidencia en el 2017, no recuerdo bien, que más de 116 personas, ya sea indígenas, protectores del medio ambiente, murieron a sangre fría porque querían proteger cuencas, porque querían proteger bosques, y estas empresas grandes, mataron a los defensores y no les dieron ni voz ni voto. Y han matado a muchas personas de las zonas indígenas, tanto de Panamá como de otros países, pues por querer tener mejor economía sin preservar el medio ambiente. Entonces, una de las decisiones que se acordó en el Acuerdo de Escazú, pues que las decisiones que afecten el medio ambiente deben tomarse de manera ciudadana. La participación ciudadana es fundamental. Panamá ya ratificó el Acuerdo de Escazú, lo que debe garantizar, y digo garantizar porque con la minería no lo garantizó, la participación ciudadana, la involucración de las personas en las decisiones cuando se hablan de recursos naturales. A las personas no se nos preguntaron si estamos interesados en cuidar el medio ambiente o en querer una minería. No se nos preguntó. El país lo decidió y no siguió el Acuerdo de Escazú. Por eso, además que irrumpió varias cláusulas de la Constitución Política de Panamá, incumplió acuerdos internacionales que luego hayan apoyado al órgano judicial en la decisión que tomó ya es otros 500 pesos. Pero realmente el Acuerdo de Escazú es la participación que tenemos como personas en las decisiones con respecto al medio ambiente. Y no solo eso, todos ustedes tienen el derecho de ir a cualquier institución, ya sea del medio ambiente o de otras índoles, a solicitar información sobre proyectos, eventos o información del medio ambiente que involucre al Estado. Por muchas razones. Uno, por el Acuerdo de Escazú. Dos, porque los proyectos que se dan del Estado no es para los gobernantes, es para todas las personas. Y todos pagamos impuestos. Así que de alguna forma nuestros impuestos se van en esos proyectos. Entonces no solamente debemos estar en nuestras casas diciendo no, la minería está mal, está mal, está mal, sino es alzar nuestra voz, es participar en las acciones que se realizan cuidando el medio ambiente sin afectar a las demás personas. O sea, yo estoy de acuerdo con que se den las marchas, que se den las huelgas, pero sin afectar, sin dañar, sin robar y sin perjudicar a los demás. Porque cuando realizamos esto, nos estamos convirtiendo en peores personas de las que estamos haciendo la huelga. Entonces, pues debemos incrementar nuestra fuerza, nuestro derecho, nuestro deber. El medio ambiente no es solamente un derecho que tenemos, es un deber. Es un derecho que nosotros tenemos a respirar. A nadie nos cobra por respirar. Nadie nos cobra por ir a tomar agua o beneficiarnos de algún río. Tal vez cobrarán algo por ir a una playa que es para la limpieza, pero realmente el medio ambiente no se cobra. Pero es un deber nosotros, así como no nos cobran, cuidarlo, preservarlo. Bueno, aquí tenemos algo de la COP28, el Objetivo de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de Escazú.
Las leyes nacionales. Como les mencioné en la Constitución Política de Panamá, pues tenemos el capítulo 7, el régimen ecológico, donde van del artículo 118 al artículo 121, donde hablan de cuidar, preservar, garantizar el medio ambiente, bla. La ley 38 del 2 de diciembre del 2014 pues establece la enseñanza obligatoria de la educación ambiental y la gestión integral de riesgo de desastres como eje transversal. Pregunta, ¿ustedes ven la diapositiva de leyes nacionales? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, en las leyes nacionales, leyes nacionales, pues tenemos esa, la educación ambiental, que creó la Dirección de Educación Ambiental y Gestión de Riesgos en el MEDUCA, donde deben garantizar la educación en los 3 niveles de enseñanza: escuela, colegio y universidad. Tenemos la otra ley, la 187, pues del 1 de diciembre del 2020, que establece que queda prohibido el uso general y la comercialización de productos de plástico de un solo uso. Que esta ley fue la que fue eliminando las bolsas de los súperes, la que va eliminando los carrizos, la que va eliminando varios productos, porque el plástico es bien contaminante. ¿Y alguien sabe de dónde proviene el plástico? ¿Cuál es la materia prima del plástico? Alberto Rosales. Bueno, sé que el plástico tiene una relación con algo llamado PET, pero ahorita mismo no recuerdo. No recuerdo. Bueno, la materia prima del plástico son los combustibles fósiles. Lo mismo que se hace para la gasolina, la misma materia la prima para la gasolina es la misma materia para el plástico. Entonces muchos de estos plásticos se van a los mares y nosotros los consumimos. Y esto está muy procesado, lo que causa que nos contaminemos. Y lo que refieres del PET, el PET son las divisiones que tiene el plástico, ya sea PET 1, PET 2, PET 3, PET 4, PET 5, PET 6, se puede hablar hasta el PET 9, que son las divisiones o las clasificaciones de los plásticos para para reciclados, o sea, para que poderlos reciclar, perdón, hay diferentes divisiones, hay el número 1, el número 2, el número 3, hay unos que sí se reciclan, otros que no se reciclan. Entonces, esa es la división del PET. Asimismo como las latas, el latón y otras cosas. Pues otra ley que aquí hay en Panamá, pues es la 287 del 24 de febrero del 2022, que por medio del cual se reconocen los derechos de la naturaleza. O sea, donde ya se le refuerza estos derechos que tienen el medio ambiente por la naturaleza que los rodea. Y no solo eso, sino dicta los deberes que tenemos como sociedad para con la naturaleza. Entonces, hay otras leyes, hay muchas leyes aquí en Panamá, pero como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Entonces, hay muchas leyes. El problema es que no se cumplen. Hay leyes de transición energética, hay leyes de áreas ambientales, hay muchas leyes donde dictan cómo, cuándo, por qué debemos realizar como ciudadanos y el Estado, pero no se cumplen. Está prohibido y penado por el gobierno quemar basura. Eso está prohibido. Y hasta existe multa y que deben ir por cárcel. Pero la gente sigue quemando basura porque no existe una medida cautelar para evitarlo. Porque las leyes existen, pero a la hora de asumirla, de cumplirla, no lo hacen. Vamos con la sostenibilidad y sustentabilidad. Vamos aquí. Ok, ¿cuál es la diferencia de la sostenibilidad y la sustentabilidad? Y por eso, ¿por qué les mencionaba antes que
que habían muchos que hablaban de sostenibilidad, pero a la hora de la hora lo dicen, pero realmente no saben ni qué es. Porque la sostenibilidad es el desarrollo que se puede mantener por sí mismo, sin que se vean afectados los recursos del planeta Tierra, y este no tiene la intervención del ser humano, ya que lo realiza de manera autónoma. Sostenibilidad, hablamos cuando el planeta Tierra o el ser humano realiza sus actividades solo. O sea, el ser humano puede ser sostenible, cualquier componente puede ser sostenible, pero tiene que hacerlo solo. ¿Un bosque es sostenible? Sí. ¿El mar es sostenible? Sí. ¿Las cuencas son sostenibles? Sí, solas. Pero ya cuando nosotros intervenimos, o sea, cuando se habla de desarrollo sostenible o cuando le ponen la definición de desarrollo sostenible, ahí está la parte errónea, porque realmente es sustentable, porque la sustentabilidad es la creación o la implementación de medidas sociales, políticas y culturales para lograr de manera eficiente, y tiene que ver con la intervención humana. Un desarrollo sostenible, como lo plantean los gobiernos, como lo plantea el Acuerdo de París, cuando lo plantean las políticas de Estado, son un desarrollo sustentable porque hablan de la intervención directa del ser humano. Por ejemplo, una plantación que realiza un ser humano no puede ser un desarrollo sostenible porque el ser humano lo está plantando. Entonces, ahí vemos los términos. La diferencia es sostenibilidad, que es algo autónomo, es algo que no tiene que ver con el ser humano y se mantiene por sí mismo. Mientras la sustentabilidad son las medidas sociales, políticas, culturales, o sea, todas estas acciones que se realizan. El desarrollo sustentable es cuando voy, recojo basura, la reciclo, que voy limpio, que voy planto, que voy cultivo, que voy conservo. Es sustentable porque yo como ser humano estoy interviniendo directamente. Entonces, esa es la diferencia de estos dos términos que muchos gobernantes, políticos, personas desconocemos y podemos usar en la terminología que a la hora de la hora son otras cosas. Vamos a hablar de las eras de la revolución industrial. ¿Por qué son importantes las eras de la revolución industrial? Porque en todas se ve afectando el medio ambiente, pero son necesarias. ¿Cómo decirlo? Es necesaria la evolución, el desarrollo, la tecnología, pero sin afectar el medio ambiente. Ya cuando se ve afectado, ahí pues no está bien. En la primera revolución vemos el vapor, que se puede decir que el vapor es la primera energía renovable que utilizó el ser humano. ¿Por qué el vapor? Porque el vapor que utilizaron los trenes o las chimeneas venía del carbón. ¿Y el carbón de dónde viene? Los árboles. Entonces, el carbón vegetal o el carbón que se utilizaba para la elaboración del vapor es renovable y viene de la primera revolución industrial. ¿Pero qué tiene que ver con el medio ambiente? Bueno, el exceso de vapor es uno de los gases de efecto invernadero. O sea, el vapor de agua es uno de los gases de efecto invernadero que se almacena en la atmósfera de la Tierra. Ahora, la electricidad, que vino en la segunda revolución industrial, que es cuando Tesla, cuando vino Thomas Edison, fueron los primeros creadores de las corrientes, que vino todo esto de la electricidad, voltaje, intensidad, corriente, la corriente alterna, la corriente directa y así. La computación es la tercera revolución industrial, que es cuando vinieron las primeras computadoras, la tecnología de la NASA, y todo esto contribuyó a que la primera persona volara a la luna, a toda esta tecnología de las primeras computadoras, que ni se parecen a las que tenemos ahorita o a los celulares que manejamos. Y la cuarta revolución industrial, pues es la inteligencia. ¿Por qué la inteligencia? Porque ahora ya se habla mucho de inteligencia artificial. Ya lo que se realiza en muchas empresas en grandes escalas es sustituir la mano de obra de las personas por la inteligencia artificial o por diferentes programas
que hagan el trabajo que un ser humano lo hacía. Por ejemplo, han disminuido la cantidad de cajeras y cajeros en las empresas, ya que uno puede pagar en línea, que banca en línea, que por Yapi, que por Cash, que por diferentes cosas, uno puede hacer el pago, hasta por internet, sin la necesidad de ir a ir al centro o a ir a estas entidades para realizar los pagos correspondientes. Entonces, ¿es necesario las revoluciones industriales? Sí. Y vendrá una quinta revolución, vendrá una sexta, octava, novena, lo que sea. Van a venir. Porque el desarrollo, el ser humano es innovador, creativo. Claro, tenemos nuestras malas cosas, pero viéndolo positivamente es innovador, creativo, potencial, fugaz, dinámico. Pero también tiene que tener en cuenta el cuidado y la conservación del medio ambiente. Bueno, aquí vamos a entrar en las 4 leyes de la ecología según Barry Commover. Barry Commover era un biólogo, científico, innovador, creyente en la conservación y la ecología, donde él creó las 4 leyes de la ecología, que son, aunque ustedes no lo creen, muy sabias y necesarias para el medio ambiente. Por ejemplo, la primera ley de la ecología es todo está conectado con todo lo demás. ¿Y por qué relucir esto acá en educación ambiental? Claro, porque aunque ustedes no lo crean, mucho de lo que nosotros contaminamos en Centroamérica, el Caribe, inclusive América, no llega a los niveles que estos grandes países como China, como estos grandes países como Europa, los países de Asia, Europa contaminan. Entonces, ellos contaminan a grandes escalas, a grandes industrias, a grandes niveles. Pero ¿quiénes se ven afectados? Nosotros. Ahorita los grandes calores son uno de los síntomas que nosotros vemos afectados. O sea, se ve tangible y tal vez en esos países no se ve tangible. Inclusive en China, ellos tienen que hacer hasta limpieza del aire, filtrar el aire que ellos respiran, porque como tienen las grandes industrias que hacen los artefactos que nosotros vemos mucho que dicen made in China, hecho en China, significa que ellos tienen todas esas industrias y son grandes contaminantes. Entonces, por eso son los grandes beneficiarios que dan 2 millones, 3 millones a estos países como nosotros para poder conservar y cuidar al medio ambiente, que por decirlo así, es un trato mal hecho. Porque $1 millón, 10 millones de dólares, 60 millones de dólares no equivale a la contaminación o al efecto que ellos realizan con el medio ambiente. Entonces, por eso está todo conectado con todo lo demás. Porque lo que ellos hagan allá, nosotros lo hemos reflejado acá en 1 año, 2 años, lo vemos tangible y lo sufrimos. La naturaleza es sabia, es la segunda ley de Barry Commover. ¿Por qué la naturaleza es sabia? Porque la naturaleza tiene diferentes ciclos, diferentes componentes, diferentes medidas y por eso es sabia. Porque sabe cómo actuar, sabe cómo hacer, sabe qué hacer. ¿Por qué es sabia? Porque, por ejemplo, en el reciclaje de nutrientes, el árbol crece y cae la hoja, se nutre el suelo, hace diferentes partes y estilos donde la misma puede tener un ciclo de los nutrientes. ¿Por qué es sabia? Porque todo tiene un porqué en la naturaleza. ¿Por qué los bosques hacen esto? Saben por qué hacerlo. Inclusive existe un desarrollo, existe una comunicación entre los seres vivos. La tercera, que es la naturaleza, no hay tenedor libre. ¿Qué significa que no hay tenedor libre? Que en un momento se va a acabar. O sea, no es que si yo destruyo un bosque, mañana va a aparecer un bosque, no. Si yo estoy haciendo un impacto y estoy destruyendo, en algún momento se va a acabar. La naturaleza es tan sabia que ella misma crea sus
germinan. Y esto es un comentario que les voy a hacer, porque yo hasta el momento yo lo desconocía hasta que aprendí que se plantan las plantas, por decirlo así. Y sembrar es un término que se utiliza para sembrar semillas. No puedo sembrar plantas, ni plantar semillas. Siembro semillas, planto plantas. Así es que se debe decir. Pero cuando es tan sabia y que no hay tenedores libres, que ella misma se reproduce, existe la polinización. Las abejas, los murciélagos, las aves, los colibrí ayudan a la polinización de las plantas. Lo que esto crea que se puedan reproducir y puedan tener mayor impacto. Existen diferentes tipos donde ellas, que por el viento, las semillas de muchas plantas se han desarrollado que cuando vienen el viento pueden ir volando. Una de ellas, un claro ejemplo, es el guayacán. La semilla del guayacán tiene una parte como media transparente, si ustedes la han visto, pero cuando viene el viento es tan chiquita y no pesa nada que el viento se la lleva. Y ya un par de tiempo ya germina un guayacán en otro lugar. Pero es que ella misma busca cómo reproducirse para poder tener más. Pero si seguimos contaminando, si seguimos impactando, pues nos vamos a ver afectados. Y todo va a parar para alguna parte. Claro. Por ejemplo, nosotros botamos la basura en las bolsas negras o como sea, la quemamos, la tiramos o hacemos lo que sea, pero va a ir a algún lado. Por ejemplo, cuando se bota la basura, normalmente se va al vertedero y el vertedero la quema y el humo lo respiramos nosotros. Y es un humo sumamente contaminante, porque lo que contamina no es la materia orgánica, es la materia inorgánica, que es toda esta que no viene de los seres vivos. Entonces, todo siempre en el medio ambiente va a parar en alguna parte. Si yo tiro una botella al río, ya el río se la llevó, pero va a llegar al mar, va a desembocar en el mar, va a tener un efecto a largo plazo y lejos. No es que si la tiro aquí ya no más, no. Él va a tener una continuidad. Entonces tenemos que estar conscientes de las 4 leyes de la ecología para poder tener un desarrollo. Vamos a hablar algo del cambio climático. Vamos entrando en este tema y sé que ya faltan más o menos 4 minutos para el siguiente receso, que es hasta si no me equivoco, hasta las 12:20. Entonces, el cambio climático. Pues se describe el cambio climático como un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que viene a sumarse a la variabilidad climática. ¿Ustedes consideran que el fenómeno de la niña, que es exceso de lluvia, y el fenómeno del niño es cambio climático o variabilidad climática? O sea, yo les comenté, por eso les comenté la variabilidad climática. ¿Qué creen que el efecto de la niña es mucha lluvia y el niño es mucha sequía? ¿Eso es variabilidad climática o cambio climático? A ver, Marixa Camarena. Hola, Marixa. Hola. ¿Qué consideras? ¿Que el fenómeno de la niña, que es mucha lluvia, es cambio climático o variabilidad climática? Bueno, yo digo que es la variabilidad climática. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi situación donde vivo, acá es el área caluroso, no llueve mucho. Es un cambio de clima, ¿no? Por ejemplo, en febrero para acá llovió 3 días seguidos y eso no se veía.
Por eso digo que es un cambio climático, una variabilidad. Bueno, en gran parte, Marixa, tienes mucha razón. O sea, se ha atribuido que dicen no, que el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño. En resumen, el fenómeno de la niña es invierno y el fenómeno del niño es verano. Eso es que le dicen no, que este año va a ser el de la niña, que va a ser el del niño. No, eso ya existía hace millones de años. Que ahora los periodistas, los meteorólogos le quieran poner ese nombre y quieran decir que la niña va a ser este año y hay que cuidarse que el niño va a ser esto. No, o sea, ya existe un fenómeno que se acrecenta la lluvia en periodos y la sequía en periodos sí se acrecenta, sí se aumenta, pero no es atribuido solamente al cambio climático, no es solamente al impacto del ser humano, sino también porque el planeta Tierra lo hace así. Nosotros no creamos las estaciones, hay en otros países que tienen las 4 estaciones y no es porque fue creado, porque acá sí, ya no. Bueno, por su posición geográfica, porque están más cerca de los árticos, por diferentes componentes geográficos, ambientales y sociales, pues que pasan estas características. Pero el cambio climático, pues ya aquí ya son las 12. Para terminar la idea y que se vayan al receso, el cambio climático se populariza y dice, no, que es que aquí, sí, el cambio climático son efectos directos del ser humano, pero también existe la variabilidad climática, que es lo que ocurre normalmente en los lugares y en el clima. Entonces, a veces lo tendemos a confundir. Bueno, entonces, como son las 12, toman su receso y nos vemos de nuevo a las 12:20. Así que provecho, si pueden comer algo. Nos vemos.
Y el primero que vamos a poner. Hola, buenas tardes. Hola, ya regresaron. A ver. Angélica Castillo, hola. ¿Hay alguien? Presente, Padilla. Soy profesor. Listo. Presente. Bueno, vamos a seguir con la clase, Excelente, profe. ya que solo tenemos 40 minutos. Vamos a tratar de abarcar, inclusive les tengo un video y les voy a realizar preguntas para que estén prestando atención. Cabe destacar que yo sé que esta clase no tiene ninguna asignación. La asignación que les voy a dejar es formativa, no va a ser sumativa, pero pues si son 2 horas, sí les pediría que traten de prestar atención, de sus apuntes, de preguntar si tienen dudas, comentarios, sugerencias. Son libres de decirme, no estoy de acuerdo con esto, eso no es así, que sí. O sea, dialoguen, exprésense, porque yo sé que las clases virtuales son pesadas. Yo tuve un año clases virtuales y era horrible, pero trato de hacer la dinámica, trato de hacerla, pues que traten de aprender por lo menos las cosas mínimas. Así que cualquier cosa, pues pregunten y vamos a ver hasta dónde abarcamos. Por la asignación y hasta dónde podemos llegar. Vamos a seguir. ¿Todos ven la diapositiva de cambio climático? Sí, profesor. Ok, cambio climático, aquí. Bueno, como les mencionaba, el cambio climático y la diferencia de la variabilidad climática. Quiero que esto quede muy, muy claro. El cambio climático es por efecto del ser humano, por las alteraciones que se han dado. La variabilidad climática es lo normal que hace el planeta Tierra. Lo normal. Que existen huracanes, por algo existen, que es la creación de suelos. Por algo existen los huracanes, por algo existen las cuencas hidrográficas, por algo. No es que ahora que los huracanes, que eso es por la contaminación. Hay muchos de los huracanes que no se dan, o los tsunamis o las inundaciones que se dan porque es algo normal. A veces es normal que llueva. Lo que no es normal es que existe una cantidad de precipitación que cabe destacar que la precipitación es no solamente es la lluvia, la precipitación puede ser granizo, puede ser nieve, puede ser bajareque. Hay diferentes, o sea, la precipitación es cualquier, puede decir que sustancia proveniente de las nubes, del agua, que cae hacia el plano terrestre, porque precipitación puede ser la lluvia, puede, como les mencioné, puede ser cualquiera de estos derivados. Entonces, todas las zonas, y aquí voy a aprovechar para explicarles algo, las zonas tienen una cantidad de lluvia o precipitación anual que se mide en milímetros,
que es igual a 1 litro por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que en 1 metro cuadrado, que es 1 metro de largo, 1 metro de ancho, hay 1 litro de agua, ¿verdad? 1 litro. Ya nos podemos guiar por 1 litro de leche, 1 litro de soda, y ya eso en 1 metro cuadrado es igual a 1 milímetro. Entonces, hay zonas donde llueven 900 milímetros. Quiere decir 900 litros por metro cuadrado por las zonas. Entonces, normalmente hay zonas, bueno, eso se mide mediante un instrumento que es pluviómetro, que es para ver la precipitación, para medirla, los centímetros de precipitación, y cuando se miden, se determina la cantidad de precipitación de la zona. Entonces, normalmente todos los años en esa zona tiene que precipitar esa cantidad. Pero ¿qué pasa cuando no precipita esa cantidad? A veces podemos decir, este año no llovió mucho, o el otro año sí llovió mucho. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que puede ser que por la variabilidad climática o el cambio climático, cualquiera de ambas, esto se ve alterado. Entonces empieza a llover en la zona de invierno muy pronunciadamente. Hay días que amanece tarde, noche y sigue lloviendo, porque en esa zona tiene que llover esa cantidad de precipitación. ¿Me doy a entender? Entonces, no es y a veces se puede confundir y dicen, no, no llueve, pero vienen días y llueve mucho, o vienen sequías muy prolongadas. Claro, porque a lo que le llaman fenómeno del Niño, y es normal por ahí viene el cambio climático. ¿Qué es cuando se le dice el cambio climático? Que en verano e invierno, en verano tiene que ser sequía. Pero ¿qué pasa en verano? Llueve. Y al llover, no es, uno puede decir, me da más fresco, pero al llover altera el ciclo del clima normalmente. Altera los cultivos forestales, los cultivos agrícolas, altera diferentes e inclusive hasta el medio ambiente. Porque al llover, ¿qué le está diciendo al suelo? Germinen plantas, germinen. Entonces van germinando las plantas y vienen sequías muy prolongadas. Llueve un día y van saliendo las plantitas y vienen un mes sin llover. Entonces ahí decaen. ¿Y qué viene? La erosión del suelo. Que la erosión es cuando el suelo pierde las características mínimas para que pueda germinar cualquier cultivo. Entonces, cuando viene eso es en tiempo de sequía, cuando viene la lluvia o vienen sequías muy, muy prolongadas. Entonces, aquí tenemos que tener claro cuando hay proyectos de reforestación. Según el Ministerio de Ambiente de Panamá, los proyectos de reforestación se tienen que dar a partir del invierno, que es antes era inicios de mayo, ahora se está dando a finales de mayo, hasta noviembre. ¿Por qué? Porque en este ciclo de meses es donde puede crecer con más seguridad la planta y puede desarrollarse mejor. Porque ¿de qué sirve que yo plante en enero un árbol o una planta o una flor, y si hay sequía no se riega? Entonces, si no se riega, pues se va a morir. Entonces, en cambio climático tenemos que tener dos términos claros: tiempo y clima. Tiempo es algo actual. Yo les puedo decir, miren, son las 12:29. ¿Cuál es el tiempo ahorita? Bueno, el tiempo ahorita son 30 grados, un ejemplo. O el tiempo ahorita son 32 grados. Pero ¿qué es el clima? Cuando hablan por la televisión, por la radio, el clima de hoy. No puede ser el clima de hoy. El clima es el promedio de los tiempos en un periodo mínimo de 30 años. Cuando hablamos de clima, es, por ejemplo, el clima de Panamá, el clima de Veraguas es tal, es solamente una cifra. Y para poder tomar esta cifra, tenemos que llevar en una estación meteorológica, llevar una cierta cantidad de análisis y de números en un periodo de mínimo 30 años. Mientras que el tiempo, yo puedo decir, bueno, hoy el tiempo está frío, hoy el tiempo está caluroso, porque el tiempo
es variante, mientras que el clima es un promedio de los tiempos en un periodo de 30 años. Entonces, para que nos pongamos más o menos en contexto cuando hablamos de cambio climático. Vamos a ver mitigación y adaptación al cambio climático. Escuchamos esto muchas veces, ¿qué es la mitigación? ¿Qué es la adaptación? Mitigación viene de reducir y adaptación de adaptarse. La mitigación, pues, consiste en la intervención humana y encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero. Mitigar está íntimamente relacionado con los gases de efecto invernadero. Reducción de los gases de efecto invernadero y también la mitigación está ligado con la transición energética, energías renovables, todo esto que vaya asociado a reducir los gases de efecto invernadero, porque la energía es uno de los más productores, generadores de los gases de efecto invernadero o el CO2. Bueno, tenemos también la adaptación al cambio climático. ¿Qué es la adaptación? Cuando es la adaptación es cuando en una zona, supongamos, ya llueve mucho, ya hay mucha sequía y ya es algo que no podemos evitar, ya es algo que ya lo que pasó, pasó, ya no lo podemos quitar. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que adaptarnos, adaptar el ecosistema, adaptarnos, adaptar nuestra casa a las sequías prolongadas, adaptar inclusive hasta los cultivos a las sequías. Entonces, por eso, la adaptación es el proceso en que se ajusta el clima real o proyectado a sus efectos. O sea, ya nos tenemos que adaptar a las situaciones actuales, a lo que está pasando ahorita. Ya cuando se le dice a veces puntos de inflexión, que los puntos de inflexión en cambio climático son puntos de no retorno. Cuando ya en una zona, en un país, en un lugar, tiene ya efectos muy graves sobre el cambio climático, ya que queda adaptarse, ya no podemos echar para atrás. Lo que está pasando con el planeta es que ya estamos 1.5 grados centígrados más. Ya eso no lo podemos echar para atrás. Ya lo que he hecho está. Aunque hagamos lo que hagamos, no se puede retroceder. Entonces nos toca adaptarnos. Todas las acciones políticas de Estado, las acciones del ser humano es adaptarnos al ambiente o al entorno que está pasando. Entonces, les voy a presentar un video y presten atención porque les voy a hacer preguntas de ese video. Vamos a ver aquí. Dejar de presentar. Vamos a ver aquí. ¿Pueden ver el video, aquí lo que les tengo presentado? Sí, profe. Ok, vamos aquí. En la zona alta, cerca de las montañas, vive María. Varios kilómetros abajo, a la orilla del mar, Tomás. Aunque viven en lugares muy diferentes, Tomás y María quieren saber cómo adaptarse a los efectos del cambio climático. ¿Quién es más vulnerable a los efectos del cambio climático? Depende. Imaginemos que como consecuencia del aumento de temperatura, el nivel del mar aumenta y la región enfrenta una terrible inundación. ¿Quién está más expuesto a la inundación? Por su cercanía con el mar, la familia de Tomás está más expuesta. Pongamos otro escenario. ¿Qué pasaría si María deja de vivir en la montaña y se muda a la orilla del mar? Automáticamente estaría más expuesta a las inundaciones. Pero consciente de esto, deciden modificar su casa utilizando unos pilares y levantan un palafito. Ahora ambas casas están a la orilla del mar y están igual de expuestas. ¿Pero qué familia corre más riesgo de perder su casa? ¿Qué familia es más sensible a la inundación? Claro, la familia de Tomás es más sensible, porque su casa sigue estando a nivel del mar y con una fuerte inundación es más probable que la pierdan.
La exposición, junto con la sensibilidad, dan como resultado el impacto potencial, y en este caso, la familia de Tomás fue más impactada por la inundación que la familia de María. La realidad es más compleja, y son muchas las variables que intervienen en los procesos de adaptación. La familia de Tomás es una familia grande. Tomás, su esposa, 5 hijos y los abuelos, todos en la misma casa a la orilla del mar. Mientras que en el Palafito, la familia de María es una familia pequeña. Ella vive con su esposo y sus 2 hijos. La familia de Tomás tiene una bici y la familia de María un automóvil. La de Tomás tiene algo de dinero, mientras que la familia de María tiene una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito y hasta un celular. ¿Qué familia tiene menos capacidad de adaptarse a la inundación? Pues la de Tomás. Sus circunstancias no le permiten responder ante la inundación como lo haría la familia de María, que tiene más presupuesto, un automóvil que les permite evacuar más rápido y además un celular para recibir una alerta anticipada y reaccionar de manera oportuna. La suma de estos elementos nos permiten identificar la vulnerabilidad. ¿Qué familia es más vulnerable a las inundaciones? Otra vez la familia de Tomás. Es la más vulnerable porque su impacto potencial es mayor y cuentan con menos elementos para responder ante la inundación. Tomás debe encontrar una solución y realizar acciones para reducir su vulnerabilidad. El conjunto de todas estas acciones es lo que se conoce como medidas de adaptación, y a través de ellas, Tomás podrá adaptarse al cambio climático. Ahora sí, Tomás redujo el impacto de una posible inundación, aumentó su capacidad adaptativa y aunque siga viviendo a la orilla del mar, su familia está más preparada para la próxima inundación. Ok. Ok, vamos aquí. Bueno, tengo varias preguntas para ver si prestaron atención. ¿Quién es más vulnerable, María o Tomás? Tomás, ¿Por qué? por el entorno donde vivía, por lo menos María vivía en un lugar más elevado y Tomás vivía a la orilla del mar. Excelente. La exposición al cambio climático más la sensibilidad al cambio climático, ¿a qué es igual? Ahí estaba en el video. Vulnerabilidad. No. Habían 2. El primero y el otro era exposición más sensibilidad más la capacidad de adaptarse si era vulnerabilidad. Pero la exposición más la sensibilidad, ¿a qué es igual? Capacidad adaptativa. No. Ok. La exposición, ¿qué significa? Exponernos o a qué niveles estamos expuestos a que vayan a ocurrir desastres naturales o todas estas acciones que pueden ser tsunamis, huracanes, grandes vientos, los volcanes. O sea, esa es la exposición. ¿A cuánto estamos expuestos? Más sensibles quiere decir nuestra casa, nuestro patio, a cuánto está sensible. La sensibilidad quiere decir más o menos a cuánto podemos o a qué niveles de sensibilidad. Si aguanta mucho nuestra casa, si aguanta poco, a qué niveles. Entonces, esto da resultado a algo que se le dice impacto potencial. ¿Por qué impacto potencial? Porque a cuánto estamos expuestos. Hay mucha gente que vive a la orilla de los ríos. Hay mucha gente que vive en la orilla de la playa. Entonces, ¿qué significa? Que ellos están expuestos, están en zonas donde pueden ocurrir estos lugares.
donde pueden ocurrir estas situaciones, ya sea de inundaciones, tsunamis, huracanes. Pero ahí viene la sensibilidad. ¿Cuánto está sensible? ¿Cuánto aguanta la casa? ¿Cuánto? Por eso María, a pesar de que se fue a vivir cerca de Tomás, María tenía las posibilidades económicas de poner su casa elevada, de ponerla más alta, lo que evitaría esto. Entonces, hay cosas como se le dicen, hay unas plantaciones que se le dicen plantaciones rompeviento. Estas plantaciones van desde menor escala hasta mayor escala. ¿Qué quiere decir o qué permite estas plantaciones? Estas plantaciones permiten que los vientos o en las zonas donde hace bastante brisa y viento no puedan impactar de manera tan drástica las casas, las zonas o inclusive las plantaciones. Entonces, por esa razón, tenemos que tener en cuenta estas dos situaciones. Entonces ya les voy a presentar para que sigamos. Bueno, ya les presento. A ver aquí. Bueno, aquí vamos a compartir. Ok. Todos pueden ver aquí la presentación de PowerPoint. Sí. Ok. Vamos. Sí, profe. Okay. Preguntas hasta el momento, todo claro. Dudas, comentarios. La clase está aburrida, cansada, algo, nada, todo bien. Todo bien, la clase está buena, profe. Siéntanse en libertad de decir lo que sea porque no se van a quedar. 2, el trabajo que les voy a poner no va a llevar nota. Pero quiero que hagan un trabajo de calidad, un trabajo que se esfuerce. No es mucho tiempo, va a ser de 7 a 8 minutos que a ustedes les va a tocar, pero sí quiero que se vea que por lo menos investigaron. Pero también quiero que además que no lleva notas, no les voy a poner notas ni trabajos así, quiero que ustedes por lo menos interactúen. Si no les gusta algo, díganlo y vamos a cambiarlo. Si les gusta, vamos a seguirlo haciendo y así. Entonces, vamos ahora al efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero, pues lo que conocemos del efecto invernadero es que el efecto invernadero, conocemos un invernadero. Bueno, un invernadero, el efecto invernadero, para explicarlo sencillamente, es como es la forma en que el calor queda atrapado como un invernadero. Ya conocemos los invernaderos donde se ponen las plantas, ¿sí? Asimismo pasa con la atmósfera. La atmósfera crea como un invernadero alrededor de la Tierra, lo que permite, pues, las temperaturas calientes. Una pregunta. Si el efecto invernadero no existiera, si no existiera este efecto que tiene la Tierra, ¿podríamos existir nosotros? A ver, Padilla, ¿podríamos existir nosotros, los seres vivos, si no hay efecto invernadero? Claro que no, profesor. ¿Por qué? Pienso yo que ese juego de que venimos hablando de lo frío y lo caliente es lo que crea la atmósfera, que nos ofrece lo que es la protección para que no nos peguen directamente los rayos solares. ¿Sería eso? Bueno, va la idea por ahí, pero sin el efecto invernadero, el planeta Tierra estuviera congelado. El efecto invernadero viene a ayudar, contribuir y aportar a la Tierra las temperaturas más cálidas y lo que permite los cambios de clima, garantizando pues que existan diferentes entornos y diferentes que el invierno, que el verano, que todo esto.
pero nosotros pues necesitamos el efecto invernadero. El efecto invernadero es bueno. Lo que no es bueno es el exceso de los gases de efecto invernadero. Cuando ocurren, y lo que realmente el efecto invernadero se da, porque el planeta Tierra en su atmósfera, en alguna de sus capas, almacena el calor. O sea, por decirlo, vamos a ver, el Sol refleja los rayos ultravioletas, los diferentes rayos, gamma, ultravioleta, todo esto. Entonces, se ven reflexionados, o sea, se reflejan en la capa de la atmósfera y se regresan al Sol. Esto crea una capa, esto va creando una capa en la atmósfera, lo que almacena los gases de efecto invernadero. Algunos de los gases de efecto invernadero son el CO2, que es el dióxido de carbono, el óxido nitroso, que es N2O, el gas metano, que es CH4, que el gas metano, pues son los gases, y el ozono es el O3. Entonces, y el vapor de agua, pues. Entonces, lo que ocurre aquí con el efecto invernadero no es malo. Lo que es malo es el aumento de los gases, lo que provoca en el efecto invernadero que sea más caliente. Entre más caliente, pierdes el equilibrio, pierde el balance que ya existe, causando pues muchos más desastres ambientales de lo que ocurren normalmente. O sea, el efecto invernadero es parte de la variabilidad climática, de lo normal que pasa en el planeta. Pero el aumento, el exceso de los gases de efecto invernadero causa, o sea, el cambio climático. Vamos con otro. Vamos a hablar ahora de las cuencas. ¿Por qué estamos hablando de diversos temas de educación ambiental? Porque no se puede educar a lo que no se sabe. Entonces, por eso les estoy dando por lo menos una pequeña introducción de varias áreas, porque no pueden saber lo que no, o sea, no pueden replicar lo que no saben. Pues una cuenca hidrográfica, una pregunta. Ahorita mismo, donde ustedes, en la zona donde ustedes están en una cuenca hidrográfica. A ver, Angélica Castillo, ¿tú estás en una cuenca? No. Me equivoqué en la pregunta. Están en una cuenca, es la palabra. A ver, José Rodríguez, ¿ahorita tú estás en una cuenca? No. Ok. Reina Cires, ¿tú estás en una cuenca? No, profe. Ok. Bueno, lamento decirle que todos están equivocados. Todos, en todos lados, estamos en las cuencas. Las cuencas hidrográficas se dividen en tres. La cuenca alta, que es donde desemboca la cuenca hidrográfica. La parte media, donde se debieran hacer todas las actividades de agricultura, ganadería, extensión, los sistemas agroforestales, silvopastoriles y todos estos sistemas que se dan. Y bueno, la energía hidroeléctrica, donde van a estar las plantas hidroeléctricas. Y la parte baja de la cuenca es donde vivimos nosotros. Donde se presenta aquí la parte baja es donde nosotros vivimos, que es la desembocadura casi. Entonces, las cuencas, dentro de las cuencas se desembocan los ríos. Y aunque ustedes no lo crean, ustedes están en una cuenca. Claro, no están en la parte alta ni media, pero están en la parte baja, porque geográficamente estamos todos en una cuenca. Aunque no tengamos un río cerca, aunque no, pero a su vez estamos en la parte baja, en la parte más baja de la cuenca donde desemboca, a pesar que no estemos cerca de un río, cerca de un lago, cerca de una quebrada, siempre estamos. Y ahí viene algo. Nosotros comúnmente le decimos ojos de agua, que hay no sé qué, eso no existe, realmente no existe. Lo que existen es acuíferos, que acuíferos son los canales, esto bueno, cuando el ciclo de las cuencas hidrográficas principalmente se da por los árboles. Es necesario los árboles para poder tener las cuencas. Entonces, como es necesario los árboles,
es necesario para el ciclo, donde ocurre la evotranspiración, que las plantas transpiran. ¿Qué es transpirar? Es como exhalar. Entonces, las plantas lo hacen, son seres vivos. Entonces, exhalan el agua por parte de los estomas, que los estomas son por los poros de las hojas. Entonces, exhalan el agua y esto se evapora. Se evapora, ocurre la condensación, la formación de las nubes, este ciclo. Entonces, cuando existe una cantidad de humedad relativa, que para que llueva tiene que haber una cantidad de humedad relativa al 100%, empieza a llover. Entonces vuelve el ciclo del agua. Entonces, cuando el suelo, ustedes dicen, el suelo absorbe, pero ese absorbe, ¿a dónde va esa agua que absorbe? Absorbe a canales subterráneos donde mediante los poros del suelo que tienen, lo va absorbiendo y lo va llevando por diferentes canales, que a ustedes no lo crean, debajo de sus casas, en la tierra, muy debajo, existen canales subterráneos de agua. Por eso estamos en la parte baja de la cuenca, porque esos son lugares de almacenamiento que tiene la cuenca para poder almacenar el agua y poderla utilizar cuando ocurre sequía. Por eso es una de las leyes de Barry Conomer, que la naturaleza es sabia. Naturalmente, la cuenca lo ha hecho por millones y millones y trillones de años antes de Cristo. Esto no es que ahora, que por el cambio climático la cuenca hizo, no, esto ya lo hacía hace millones de años. Pero ¿qué hacemos? Muchas personas creamos pozos en las casas, lo que afecta estas cuencas, estos canales subterráneos. Entonces, cuando existe una sequía, la cuenca busca y trata de absorber los canales. Y cuando va a absorberlos, no puede absorberlos porque no hay agua. Entonces, por eso se ve afectada la cuenca. Entonces, con esas pequeñas acciones, inclusive si se da un buen manejo de cuencas hidrográficas, todos tendríamos acceso a agua sana, a calidad de agua, todos por igual. Inclusive, ¿y Liana Rodríguez? Por eso aquí habla esto, estoy contestando el celular a mi esposa. ¿Qué pasa con todas esas personas que viven en lugares de difícil acceso a agua, netamente agua, y han tomado la acción que estamos viendo ya, o quizás por falta de conocimiento, que han cavado pozos, o sea, pozos porque no tienen realmente agua para alimentarse, para alimentar a su ganado o ciertas cosas? ¿Qué pasa con estas acciones? Porque para ellos son buenas, pero estamos viendo que han dañado el medio ambiente como tal. Claro, o sea, estas acciones realmente, como tú lo dices, para esas personas son buenas, pero para el medio ambiente no es tanto. O sea, no lo vemos afectado directamente ahorita porque o las personas de difícil acceso cavan un pozo y no se dan cuenta si la cuenca necesita, no necesita, si les da igual. Pero ¿qué pasa con esto? Esto realmente es deficiencia de la política de Estado. Si un Estado pone personas realmente que saben de cuencas hidrográficas, sabe realmente el manejo que se les debe realizar para garantizar agua potable a todas las personas, les aseguro que no hubiera la necesidad de realizar los pozos. Yo estoy de acuerdo con que las personas de difícil acceso realicen sus pozos. ¿Por qué? Porque ¿qué van a tomar? ¿Qué van a tomar? Tampoco las personas se van a morir, pero si el gobierno, las entidades públicas, el IDAN, creara sistemas globales que tuvieran acceso a todas las personas, acueductos, alcantarillados, que lleguen a lugares de difícil acceso, garantizando agua potable de calidad y cantidad, porque son dos cosas distintas. ¿De qué sirve tener cantidad de agua si está contaminada? ¿Y de qué sirve tener agua potable si me llega a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 2 de la mañana, o llega una semana, 2 semanas sin llegarme agua potable, ¿verdad? Entonces, yo considero que sí,
se está dando un efecto al medio ambiente, pero los gobiernos deberían inyectar dinero para poder garantizar, y no me estoy diciendo en plazas de empleo, estoy hablando de estructuras de alcantarillas, poder administrar las cuencas de mejor manera, porque ¿qué pasa? Se ponen personas que no saben nada de cuencas hidrográficas, que nos desconocen la temática y hacen lo que pueden. O sea, hacen como, bueno, vamos a ver qué hacemos. No saben realmente cómo manejar una cuenca, cómo se puede aprovechar la cuenca hidrográfica de la mejor manera para garantizar el agua potable y el acceso a todas las personas. Entonces, por eso, comparto la idea de que sí, a pesar de que tiene efectos negativos al medio ambiente, es la única manera que la gente puede hacer. ¿O qué le vamos a decir a alguien, un agricultor, que no cultive un monocultivo, que un monocultivo es de una sola especie, vamos a decir el arroz o el maíz, y que se muera de hambre porque afecta al medio ambiente? ¿Qué pasa con esa persona que tiene una familia y tiene que alimentarla? ¿Qué pasa con eso? Que realmente tenemos que crear políticas de Estado para poder garantizar a que todas las personas puedan tener un manejo adecuado. Que la agricultura intensiva es contaminante, sí, pero tenemos que garantizar los huertos ecológicos, diferentes métodos agroforestales para preservar. Pero ¿cómo le decimos a un agricultor, a un agricultor de campo que no tiene los conocimientos, que no ha ido a la escuela, que haga estas prácticas ambientales? ¿Cómo hacemos? No se puede. Entonces, por eso la educación ambiental se debe replicar, se debe llevar y se debe también a las instancias necesarias que tengan las inyecciones económicas para poder tener infraestructura y poder garantizar el manejo no solo de la cuenca, sino de los recursos naturales a todo el país. Entonces, en Panamá existen 52 cuencas hidrográficas, de las cuales surgen 500 ríos conocidos, los conocidos. De ahí, pues la mayoría nacen en la divisoria continental y escurren hacia las costas. 18 pertenecen al vertiente del Caribe y 34 pertenecen al vertiente del Pacífico. No sé si, y disculpa, no sé cuál es tu nombre, pero como está registrado Iliana, no sé si te resolví la pregunta. Sí, profesor. Ok. Gracias. Ok, y a la orden, cualquiera que quiera preguntar, y me parece muy válida, o sea, y es la pregunta que nos hacemos. Hay muchas personas que queman basura, que viven en el campo y no tienen una gestión integrada de desechos sólidos, o no necesitan esto. O sea, lo que necesitan es alguien que les quite la basura para que eviten de estar quemando. Pero ¿cómo hacemos esto? Pues se necesitan crear sistemas de desechos sólidos en las alcaldías, en las juntas comunales, para garantizar la distribución. Bueno, como estamos llegando a la hora, les voy a decir sobre el trabajo. Aproximadamente me dijeron que son 17 personas, ¿verdad? Más o menos, o son un poco más. Bueno, en la primera clase que se han dado he visto hasta 34 personas, pero hoy se conectaron 17. Ok, 34 personas. Es que el siguiente van a, yo los pensaba dividir en 4 grupos porque me habían dicho que más o menos como 17, pero son 34. Bueno, lo que vamos a hacer es, con lo que estamos y lo estuvieron en la clase, se van a dividir en 4 grupos y van a tener una exposición la siguiente clase de 7 a 8 minutos, no mucho. ¿Qué van a destacar? Y espero que estén apuntando. El nombre del proyecto, un proyecto socioambiental, que tenga que ver con las temáticas que vimos en clase, algo pequeño, o sea, unas diapositivas, quizás 3 diapositivas, pero quiero saber qué ustedes quieren proponer para en sus comunidades, pero tiene que ser en grupo, de 4 a 5 personas por grupo. Ustedes que ya se han conocido en 1 o 2 clases,
van integrando sus grupos. Entonces, tienen que ponerle nombre al proyecto. Tienen que responder a quién va dirigido, a mujeres, a niños, a todas las edades, a los agricultores, a quiénes van dirigidos, cuál va a ser la temática. La temática va a ser reciclaje, va a ser cuencas, va a ser educación ambiental, qué ustedes van a hacer, cambio climático, qué medidas tienen acceso a internet, a muchas cosas. Pero sí quiero que se apeguen a los 7, 8 minutos. Van a haber preguntas, yo les voy a realizar preguntas. ¿Cómo lo van a hacer? Tienen que tener objetivos, metas, dónde, quiénes, por qué, cuándo, cómo. O sea, todo esto lo van a tener que exponer en 7 a 8 minutos. ¿Por qué? Porque lo que bien se sabe, lo que bien se planea, en poco tiempo se puede exponer. ¿Alguna duda, pregunta, comentario sobre las exposiciones que van a tener en la siguiente clase, que es 31 de marzo? ¿Todo claro sobre las exposiciones? Sí, profesor. ¿Están de acuerdo con la temática? Ustedes mismos se dividen, algo corto, no quiero cosas extensas, no pesadas, algo sencillo que ustedes consideren que lo pueden hacer en sus comunidades, algo que lo puedan replicar a un nombre creativo, invéntense, ahí pueden hacerlo porque este es el objetivo de la clase, poder diseñar un proyecto a las comunidades, poder diseñar la educación ambiental que ustedes están aprendiendo hoy y la van a reforzar el 31, la puedan decir a sus compañeros, decir a su vecino, decir a su vecina, mire vecina, podemos reciclar, mire vecina, podemos reutilizar el aceite de cocina en hacer jabones, podemos reutilizar las llaves de las casas en poderlas reutilizar se pueden hacer metales. Entonces, ya queda, si todo queda claro, sería todo por hoy. ¿Ninguna pregunta sobre el trabajo? Profesor, una consulta. ¿Y cómo haríamos Ajá. con los grupos? Bueno, ustedes mismos los hacen. Si ustedes están en un grupo de WhatsApp, ustedes más o menos harían como los grupos. Es que nosotros tenemos acceso A la plataforma. a la plataforma, pero nosotros no podemos escribir para Ujú. poder formar los grupos. Ok. Y entre ustedes no se han compartido los números de celular. No. Ok. Bueno, aquí vamos a ver. Pero ahorita inclusive hasta menos. Ok, vamos a ver cómo los distribuimos. Y un grupo de WhatsApp no tienen. No, solo el de donde De nos... clase. de claustro. Claro. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer para que puedan distribuirlo, podría ser que aquí en el chat de Classroom, de aquí, compartan sus números. Aquí en mensaje de la llamada. Y yo voy a crear un grupo y los voy a dividir para que hagan la dinámica. Ok.
¿Ya todos compartieron su número? Ahí se ve que la mayoría lo compartió. Ah, bueno, listo, gracias. Yo les voy a crear el grupo hoy en horas de la tarde y para más o menos dividirlos y que puedan hacer la dinámica. Es corta, no se compliquen y pues el objetivo es que aprendan. Feliz tarde. Gracias. Gracias, profesor, igualmente.